Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta su clase de matemáticas de noveno grado. Los saluda Margarita Cárdenas. El día de hoy trabajaremos las orientaciones generales de la guía número 4, actividad 2 y 3, en la cual estaremos abordando el tema de sistemas de ecuaciones lineales y el método gráfico e igualación para darle solución. Pasemos entonces. Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones lineales, nos referimos a un conjunto de ecuaciones lineales, es decir, de primer grado, que se resolverán simultáneamente. Hallar la solución de un sistema consiste en encontrar una solución común en todas las ecuaciones del sistema. Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, es decir, un sistema 2×2, como también se le denomina, es un conjunto de dos ecuaciones lineales de modo que las incógnitas en las dos ecuaciones deben tener el mismo valor. En la imagen vemos un sistema de ecuaciones 2×2, ya que podemos observar dos ecuaciones y cada ecuación en este caso posee dos variables. En este caso las variables son x y y. Se llama solución de un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas a un par de números x y y que satisfacen dichas ecuaciones. Cuando hablamos de un sistema 3×3, significan tres ecuaciones con tres incógnitas. La solución de un sistema de ecuaciones lineales es el conjunto de valores que verifican todas y cada una de las ecuaciones. Aquí vemos en la imagen un sistema de ecuaciones 3×3, ya que como observamos hay tres ecuaciones y cada ecuación tiene tres variables, en este caso x, y y z, donde A, B, C y D son constantes en los números reales y las variables están representadas por X, Y y Z. Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales 2×2. Puesto que un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas es un par de rectas del plano, el sistema se clasificará según las formas en las que podamos dibujar las dos rectas en dicho plano. Los sistemas de ecuaciones lineales 2×2 se clasifican en compatibles, es decir, son aquellos que tienen solución, pero a su vez estos se pueden denominar como determinado, que es cuando tienen solución única, es decir, cuando dibujamos las dos rectas en el plano y éstas se cruzan en un punto. Entonces, la solución del sistema serán las coordenadas de dicho punto. También se clasifican en indeterminadas, es decir, cuando la solución no es única, ya que tienen infinitas soluciones y las dos gráficas de las líneas son iguales. También se pueden clasificar en incompatibles, que es cuando el sistema no tiene solución, es decir, las dos gráficas de las líneas son paralelas, jamás se cruzan. Los métodos utilizados para darle solución a los sistemas de ecuaciones lineales 2×2 y que veremos en este curso son los siguientes: el método gráfico, el método de sustitución, el método de igualación, el método de reducción o lo que también se denomina eliminación y el método de los determinantes, en específica la regla de Cramer. Método gráfico. Cada una de las ecuaciones que forman un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas es la de una función de primer grado, es decir, una recta. El método gráfico para resolver este tipo de sistemas consiste, por tanto, en representar en unos ejes cartesianos o sistema de coordenadas ambas rectas y comprobar si se cortan y si es así, ¿dónde? Si las dos rectas se cortan en un punto, las coordenadas de este son el par XY que conforman la única solución del sistema, ya que son los únicos valores de ambas incógnitas que satisfacen las dos ecuaciones del sistema. Por lo tanto, el mismo es compatible determinado. Los pasos para aplicar el método gráfico son los siguientes. Primero,
Se construye para cada una de las dos funciones de primer grado obtenidas la tabla de valores correspondientes aplicando los puntos de corte con los ejes. Segundo, se representan gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados. Tercero, las coordenadas del punto de corte de ambas rectas será la solución del sistema de ecuaciones. Y cuarto, comprobamos si los valores obtenidos satisfacen el sistema. Ahora veamos cómo se utiliza el método gráfico en la solución de sistemas de ecuaciones lineales 2×2. Para representar gráficamente un sistema de ecuaciones lineales, representaremos cada una de las dos ecuaciones en el plano cartesiano. Miremos cuál es el sistema que nos ofrece el ejercicio. Aquí lo tenemos. Verificamos que tenemos las dos ecuaciones, aquí están. Y notamos que cada ecuación tiene dos variables. Tenemos en este caso las variables son x y y. Y veamos también que los exponentes de la variable es 1. Por tanto, tenemos un sistema de ecuaciones lineales 2×2. Para seguir con el método gráfico, lo que vamos a hacer de manera seguida es a extraer la primera ecuación por aparte. Vamos a traerla aquí. Y ahora vamos a darle valores de 0 a cada una de las variables para obtener el valor final de la otra variable. Entonces empecemos dándole valor de 0 a la variable x. Si reemplazamos donde está x por 0, ¿qué nos queda? Aquí lo vemos. En la ecuación hemos reemplazado donde está x por 0, por tanto nos está quedando menos 2y igual a 3. Ahora, de esto que nos queda, vamos a despejar el valor de la variable. Aquí vemos lo que nos quedó y esta variable y la vamos a dejar totalmente sola en el primer miembro de la expresión. Notemos que este menos 2 está multiplicando la variable y, por tanto lo vamos a pasar al otro lado con cambio de operación. Nos quedaría entonces como y igual a menos 3, que ya se encontraba al otro lado de la igualdad, y el menos 2 lo pasamos a dividir ese 3. Pero el signo resultante es negativo, ya que más entre menos nos resulta menos. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora vamos a reemplazar el 0 donde tenemos a y. Entonces vamos a traernos la expresión y donde está y la hemos reemplazado por 0 para ver qué expresión nos queda. Entonces notemos que aquí esta expresión 2 por 0 se cancela ya que resulta ser 0. Por tanto nos está quedando solamente de la expresión x igual a 4. Por tanto, cuando le dimos valor de 0 a la y nos queda solamente x igual a 4. Estos resultados los podemos plantear en una tabla. Aquí vemos entonces que cuando le dimos valor de 0 a la variable x, obtuvimos para y menos 3 medios. Y cuando le dimos un valor de 0 a la variable y, obtuvimos como resultado un x igual a 4. Ahora vamos a extraer la segunda ecuación del sistema, que en este caso es x menos y igual a 1. La tenemos aquí y vamos a hacer el mismo proceso. Primeramente, donde está x le vamos a dar valor de 0 para ver qué expresión nos queda. Entonces reemplacemos donde está x, colocamos 0 y nos está quedando entonces de la expresión menos y igual a 1. Nos queda menos y igual a 1. En este caso hay un menos antecediendo la variable y. La variable no puede quedar con signo negativo, lo que quiere decir que este menos no está solito. Aquí vemos un menos 1. Ese menos 1 está multiplicando la y y vamos a pasar ese menos 1 al otro lado de la expresión con cambio de operación. Se encuentra multiplicando la y, por tanto ese menos 1 va a pasar a dividir al 1 que ya se encuentra al otro lado de la expresión. Por tanto nos queda y igual a 1 que ya se encontraba sobre el menos 1 que pasó a dividir. Vamos a resolver el signo resultante. Más entre menos es menos y 1 entre 1 nos resulta 1.
Por tanto, cuando le damos a la variable x 0, obtuvimos un valor para y de menos 1. Ahora donde está y, vamos a reemplazar por 0. Entonces tenemos x menos y, pero y vale 0, igual a 1. Esta expresión o este término desaparece, por tanto nos está quedando solamente x igual a 1. Por tanto, cuando le dimos valor a y de 0, obtuvimos un x igual a 1. Estos valores nuevamente los vamos a colocar dentro de una tabla. Entonces aquí tenemos la tabla para cuando x tomó valor de 0, que fue el primer paso, obtuvimos un y igual a menos 1, y cuando le dimos en el segundo caso a la variable y un valor de 0, obtuvimos para x un valor de 1. Ahora con estas coordenadas vamos a representar los puntos en el plano cartesiano. Empecemos con la primera tabla de valores. Entonces tenemos aquí que cuando x vale 0, y va a valer menos 3 medios. Recordemos que menos 3 medios es equivalente en decimal a menos 1,5. Entonces recordemos, este es el eje de las x. El horizontal siempre es el eje de las x y el vertical siempre es el eje de las y. Entonces, para cuando x vale 0, me ubico aquí en el origen de x y ahora voy a recorrer menos 1,5 porque 3 medio es equivalente a 1,5, pero como es negativo vamos a hacer el recorrido hacia abajo. Si aquí tenemos entonces el menos 1, entonces menos 5 estaría aquí en la mitad de esta cuadrícula. Entonces allí va el primer punto, vamos a ubicarlo. Ahí tenemos el primer punto. Ahora vamos a la segunda parte. Si x vale 4, y vale 0, entonces hacemos el recorrido por el eje de las x hasta 4, pero nos están diciendo que y vale 0, lo que quiere decir que ese punto ni sube ni baja por el eje de las y, entonces queda aquí ubicado exactamente en x igual a 4. Entonces ubicamos el punto. Ahí lo tenemos, y como ya tenemos dos puntos para esa ecuación, son suficientes para trazar la recta que los une. Vamos a trazar la línea que los une, ahí la tenemos. Ahora pasemos a la segunda tabla, que también nos va a resultar una recta. La intención es averiguar si se cruzan en un punto, ya que ese punto de corte sería la solución del sistema. Entonces empecemos. Cuando x vale 0, y igual a menos 1. Entonces aquí tenemos x vale 0, sería el origen, y hacemos el recorrido en el eje vertical hasta menos 1. Entonces el punto nos quedaría ubicado aquí. Vamos a colocarlo y ahora vamos a ubicar el otro punto. Nos dicen que cuando x vale 1, y vale 0, lo que quiere decir que el punto va a quedar exactamente en x igual a 1 y no va a subir ni bajar por el eje de la y. Entonces ubicamos el punto, ahí lo tenemos, y esos dos puntos son suficientes para trazar la segunda recta. Ahí lo vemos y notamos entonces que las dos rectas se están cruzando en un punto específico. Aquí lo vemos, el punto donde se cruzaron, y por tanto las coordenadas que tenga ese punto son la solución del sistema que nos han planteado. Entonces aquí tenemos el punto, ahora verificamos las coordenadas de ese punto en el eje de las x. Para eso vamos a interceptar ese punto con el eje de las x. Entonces estamos aquí y subimos para interceptar con el eje de las x y vemos que aquí intercepta cuando x vale menos 1. Entonces el primer valor de la coordenada es menos 1. Ahora interceptemos el mismo punto, aquí está, pero con el eje de las y. Nos movemos hacia el eje de las y e interceptamos en este punto, y aquí vemos que la coordenada sería en y igual a menos 2. Por tanto, la solución del sistema sería x igual a menos 1 y y igual a menos 2. Pero no es suficiente. Debemos averiguar si esa solución que hemos obtenido gráficamente satisface el sistema. Entonces veamos.
Entonces, obtuvimos como solución x igual a menos 1 y y igual a menos 2. Para averiguar si esta solución satisface o no el sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es a reemplazar en cada una de las ecuaciones del sistema donde está x por el menos 1 obtenido y donde está y por el menos 2. Entonces llamemos a esto como comprobación. Vamos a traer la primera ecuación del sistema, que es x menos 2y igual a 3, y reemplacemos donde está x por menos 1 y donde está y por menos 2. Aquí lo vemos, x igual a menos 1, menos 2 por y, pero y vale menos 2 igual a 3. Ahora veamos que lo que se encuentre en el primer miembro sea igual a lo que se encuentre en el segundo miembro. Vamos a resolver este producto que aparece primeramente en el primer miembro. Aquí tenemos menos 2 por menos 2, eso nos resulta como más 4, ya que menos por menos es más y 2 por 2 es 4. Entonces nos queda menos 1 más 4 y debemos verificar si esto es igual a 3. Y como notamos, menos 1 más 4 nos resulta 3, es decir que se conservó la igualdad. 3 igual a 3, lo que quiere decir que hasta el momento la solución satisface la primera ecuación. Ahora veamos si satisface la segunda ecuación. Entonces tenemos la segunda ecuación, es x menos y igual a 1. Reemplacemos donde está x y y por sus valores. Entonces tenemos x igual a menos 1 y menos y igual a menos 2. Aquí hemos encerrado en paréntesis porque y es negativo también. Entonces solucionemos primeramente el producto de signos que aparece aquí. Tenemos menos 1 porque aquí pareciera que no hubiera coeficiente, pero sí lo hay, es un 1. Entonces tenemos menos 1 por menos 2, menos por menos es más y 1 por 2 es 2. Entonces nos está quedando menos 1 más 2. Aquí lo ven, menos 1 más 2, eso debe ser igual a 1. Entonces, como notamos, aquí tenemos una suma de enteros con diferentes signos, pues lo que se hace es hacer una resta del mayor menos el menor y se conserva el signo del mayor. Por tanto, nos está quedando 1 igual a 1, lo que quiere decir que se conservó la igualdad. Como notamos entonces, como se conservaron las dos igualdades, quiere decir que la solución obtenida gráficamente satisface el sistema. Ahora vamos a pasar a resolver un problema de aplicación utilizando sistemas de ecuaciones lineales 2×2, en específico el método gráfico que venimos trabajando. Vamos a hacer la lectura del problema. A una persona que retiró de un banco 450.000 pesos, le entregaron solamente billetes de 20.000 pesos y de 50.000 pesos. La persona recibió en total 15 billetes. ¿Cuántos billetes de 50.000 recibió? Bien, entonces aquí podemos denominar en este caso la cantidad de billetes de 20.000 pesos recibida con la variable x y la cantidad de billetes de 50.000 pesos recibida con la variable y. Notemos entonces que tenemos dos variables y según la interpretación del problema vemos que podemos construir dos ecuaciones. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones lineales 2×2. En la primera parte nos dicen que la persona recibió una cantidad de billetes de 20.000 más una cantidad de billetes de 50.000, pero que sumados entre sí nos resultan 15 billetes. Entonces podemos decir que x más y es igual a 15. Sería la primera ecuación. Y también podemos hacer la interpretación de la otra parte del problema como lo siguiente: como tenemos un número de billetes de 20.000 que no conocemos más un número de billetes de 50.000 que tampoco conocemos, pero sí sabemos que la persona en total retiró 450.000 pesos, entonces aquí tenemos la segunda ecuación que relaciona todos esos datos.
Como vemos entonces ahí está el sistema de ecuaciones lineales con dos variables o con dos incógnitas. Entonces, utilizando el método gráfico que venimos trabajando, el primer paso es traer la primera ecuación del sistema y darle valores a las variables de 0 para obtener el valor de la otra variable. Entonces vamos a traernos la primera ecuación del sistema. X más y es igual a 15 y donde está x vamos a reemplazar por 0 para ver qué obtenemos de y. Entonces aquí lo vemos, donde está x reemplazamos por 0, nos queda más y igual 15 y despejando de esta expresión porque el 0 se elimina, nos quedaría solamente y igual 15. Entonces ya sabemos que cuando le damos valor de 0 a la variable x, obtenemos un valor para y de 15. Ahora hagamos lo mismo donde está y. Entonces colocamos x más, donde está y, reemplazamos por 0 igual 15 y aquí vemos que este término pues se elimina porque es 0 y nos está quedando solamente como x igual 15. Ya podemos construir entonces la primera tabla. Aquí vemos entonces cuando le dimos valor a x de 0 obtuvimos que y es 15 y cuando le dimos a y un valor de 0 obtuvimos un x de 15. Vamos a traernos entonces ahora la segunda ecuación del sistema que sería esta. Vamos a colocarla aquí y vamos a hacer lo mismo para construir la tabla. Entonces, primeramente vamos a darle valor de 0 a la x a ver qué nos queda para la variable y. Entonces, reemplacemos 20.000 por x, pero x vale 0, aquí está, más 50.000 por y igual a 450.000. Como vemos, 20.000 por 0 es 0, quiere decir que este término va a desaparecer de la expresión, por tanto solamente nos está quedando esta expresión, 50.000 y igual a 450.000. Aquí la vemos y ahora vamos a despejar la variable y de la expresión. Para eso notamos que este 50.000 la está multiplicando. Para que y quede totalmente sola en el primer miembro, vamos a pasar este 50.000 con la operación contraria para que quede dividiendo el 450.000. Entonces nos quedaría y igual a 450.000 y el 50.000 que está multiplicando pasó a dividir. Ahora vamos a hacer la respectiva división de las dos expresiones, lo que nos resulta como y igual a 9. Entonces cuando x vale 0 obtuvimos que y tiene un valor de 9. Ahora vamos a hacer lo mismo en esa ecuación, pero donde está y ahora vamos a reemplazar por 0. Entonces aquí tenemos la expresión que daría 20.000x más 50.000 por lo que vale y, pero en este caso y vale 0 igual a 450.000. Como vemos entonces este término desaparece ya que se convierte en 0 y nos está quedando para la expresión entonces 20.000x igual a 450.000 pesos. Aquí lo tenemos y despejemos a x de esa expresión. 20.000 está multiplicando la x para que x quede sola en el primer miembro. Vamos a pasar ese 20.000 a dividir el término que ya se encuentra del otro lado de la expresión. Entonces nos queda x igual a 450.000 entre 20.000. Lo que nos resulta entonces como x igual a 22,5. Como ya tenemos las coordenadas o los valores para las variables, las podemos escribir en nuestra tabla. Entonces aquí vemos la tabla para cuando x vale 0, y vale 9 y para cuando y vale 0, x vale 22,5. Ahora podemos pasar a ubicar dichas coordenadas de los puntos en el plano cartesiano.
Entonces aquí tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos cada una de las ecuaciones del sistema planteado y tenemos las tablas de valores con las coordenadas de cada punto. Entonces vamos a empezar a ubicar las coordenadas de los puntos para la primera ecuación del sistema. Tenemos que cuando x vale 0, y equivale a 15. Entonces x0 sería el origen de coordenadas y subimos para y igual 15. Subimos porque el y que nos están dando es positivo, entonces subimos por el eje de las x0 y vamos hasta el punto 15. Ahí vamos a ubicarnos. Entonces ahí tenemos el primer punto. Ahora vamos al segundo. Tenemos que para cuando y vale 0, x vale 15. Entonces, como y vale 0, nos vamos a ir por el eje de las x hasta 15. Aquí vemos el punto donde x vale 15. Vamos a ubicarlo. Y dos puntos son esenciales para ubicar la recta de la primera ecuación. Vamos a trazar la recta. Ahí la vemos. Y ahora vamos a ubicar los puntos para la segunda ecuación. Entonces tenemos que cuando x vale 0, y vale 9. Nos vamos por x0, este es el origen de x, y vamos a subir porque el y es positivo hasta 9. Entonces subimos por el x0 hasta y igual 9, que sería en este punto. Ahí vamos a ubicarnos. Y ahora vamos al otro punto. Aquí vemos que cuando y vale 0, x es equivalente a 22,5. Entonces, si y es 0, nos vamos por el eje de las x, positivo también porque todos los resultados en este caso nos dieron positivo, hasta 22,5. Entonces, aquí tenemos el 22, aquí sería el 23. Entonces, el 22,5 sería justo en la mitad del cuadrito. Aquí lo vemos. Ubicamos entonces el punto y con esos dos puntos ya podemos trazar la recta para la segunda ecuación. Entonces trazamos la recta, ahí están las dos rectas, lo que quiere decir que donde se cruzaron esas dos rectas, las coordenadas correspondientes a ese punto de cruce son la solución del sistema. Entonces aquí tenemos el punto de cruce. Vamos a interceptar con el eje de las x primeramente. Entonces aquí está el punto, bajamos hacia el eje de las x y notamos que la coordenada en x es 10. Entonces ya tenemos el primer punto de solución, x vale 10. Ahora por ese mismo punto vamos a interceptar con el eje de las y. Entonces nos vamos por el punto hacia el eje de las y, donde cruzamos, ahí sería el punto solución. Entonces aquí vemos que para y tenemos un equivalente de 5. Lo que quiere decir entonces que la solución del sistema es x igual a 10 y y igual a 5. Ahora con la solución obtenida del sistema, vamos a comprobar si éstas satisfacen o no el sistema de ecuaciones lineales. Si satisface, quiere decir que está bien resuelto. Entonces vamos a traernos la primera ecuación y vamos a denominar esto como comprobando. Vamos a traernos la primera ecuación, que es x más y igual 15, y donde está x vamos a reemplazar por 10 y donde está y por 5. Entonces aquí vamos a reemplazar x vale 10 más y vale 5 igual 15. Y verificando tenemos que la suma en el primer miembro de la igualdad da 15 y es igual al resultado en el segundo miembro, lo que quiere decir que hasta el momento satisface la primera ecuación. Pero debemos comprobar en las dos ecuaciones. Entonces vamos a traernos la segunda ecuación y vamos a reemplazar donde está x por 10 y donde está y por 5, a ver si obtenemos los 450.000. Entonces aquí vemos, reemplazamos donde está x por 10
y donde está y por 5 en la expresión y solucionamos. Entonces, si nos resulta igual a 450, quiere decir que satisface la segunda ecuación. Aquí vemos que si multiplicamos 20.000 por 10 nos resulta 200.000 y si multiplicamos 50.000 por 5 nos resulta 250.000 y como vemos sumando los dos términos nos resulta el valor de 450.000 pesos, lo que quiere decir entonces que la solución obtenida por el método gráfico satisface las ecuaciones y todo se encuentra bien. Vamos a resolver otro problema de aplicación de sistemas de ecuaciones lineales 2x2 por el método gráfico. Entonces hagamos la lectura del problema. Si 3 hamburguesas y 4 malteadas cuestan $34 y por 5 hamburguesas y 2 malteadas se pagan $38, ¿cuál es el precio de una hamburguesa y de una malteada? Como vemos entonces en el problema, tenemos como variables o como incógnitas los precios individuales de las hamburguesas y de las malteadas. Entonces vamos a colocar con la variable X el precio de una hamburguesa y con la variable Y el precio de una malteada. Podemos hacer la construcción del sistema de ecuaciones utilizando entonces los datos que nos están ofreciendo en la primera parte del problema. Nos dicen que 3 hamburguesas más 4 malteadas cuestan $34. Entonces aquí vemos que 3x, que es el precio de cada hamburguesa, 3x más 4y será igual a $34. Esa sería la primera ecuación. Y la segunda ecuación sería 5 hamburguesas, es decir, 5x más 2 malteadas, es decir, 2y es igual a lo que se pagó por esos artículos, es decir, $38. Entonces veamos cómo quedaría el sistema. Aquí tenemos el sistema 3x más 4y es igual a 34 y 5x más 2y es igual a 38. Como ya tenemos el sistema construido y estamos trabajando por el método gráfico, el primer paso es traernos la primera ecuación. Vamos a traerla y vamos a darle valor a x primeramente de 0 para ver qué obtenemos de y. Y luego lo contrario, le damos valor a y de 0 y vemos qué valor obtuvimos de x. Entonces vamos a empezar. Para x0 nos quedaría la expresión 3 por 0 más 4y, que queda indicado, igual a 34, que también queda indicado. Entonces aquí vemos que este término desaparece, ya que 3 por 0 es 0 y nos está quedando solamente esta parte de la expresión, es decir, 4y igual a 34. Y ahora de esta expresión vamos a despejar la y. Lo que quiere decir que este 4 que está multiplicando a la y lo vamos a pasar con cambio de operación. Está multiplicando a la y, lo vamos a pasar a dividir al 34. Entonces nos quedaría como y igual a 34 entre 4 y dividiendo eso nos resulta como 8,5. Entonces cuando x vale 0, y vale 8,5. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora cuando y vale 0. Entonces nos quedaría 3x, queda indicado, más 4, y donde está y reemplazamos por 0 igual a 34. Aquí también notamos que este término desaparece porque 4 por 0 es 0, se pierde y nos queda solamente de la expresión entonces 3x igual a 34. Y de esa expresión vamos a despejar a x. Entonces vemos que este 3 que está multiplicando a la x, vamos a pasarla al otro lado a dividir el 34 que ya se encuentra en el segundo miembro de la expresión. Entonces vamos a pasarlo, nos queda como x igual a 34 entre 3. Y dividiendo eso nos resulta como 11,3. Como ya tenemos los valores para x y para y,
Cuando le dimos valores de 0 a cada variable, entonces ya los podemos consignar en nuestra tabla de valores. Aquí lo vemos, entonces ya están expresadas en la tabla de valores. Cuando x vale 0, y vale 8,5, que fue la primera parte, y cuando y vale 0, x tiene un valor de 11,3, que fue esa segunda parte. Ahora vamos a traernos la segunda ecuación, que en este caso es 5x más 2y igual a 38, y vamos a reemplazar donde está x primeramente por 0 y vamos a hallar el valor de y. Entonces 5 por x, que vale 0, más 2y igual a 38. Recordemos que este término se convierte en 0 y desaparece. 5 por 0 es 0. Nos está quedando solamente 2y igual a 38. Entonces de esa expresión vamos a despejar totalmente la y. Ese 2 que la está multiplicando lo vamos a pasar a dividir al 38. Entonces nos quedaría y igual a 38 entre 2, que dividiendo nos resulta 19. Entonces cuando x vale 0, y vale 19. Ahora vamos a reemplazar donde está y por 0. Entonces aquí tenemos la expresión y vemos que donde está y ya tenemos un 0. Aquí entonces 2 por 0 nos da 0, este término desaparece, nos está quedando solamente 5x igual a 38. Despejando totalmente la x, el 5 que la está multiplicando lo pasamos a dividir el 38. Entonces nos queda x igual a 38 entre 5, lo que nos resulta como 7,5. Vamos a consignar esos resultados en nuestra tabla. Entonces cuando x vale 0, y vale 19, ahí lo tenemos, y cuando y vale 0, aquí lo tenemos, x vale 7,5. Ahora vamos a pasar a colocar cada punto en el plano cartesiano. Entonces ya en nuestro plano cartesiano aquí tenemos las dos ecuaciones con sus respectivas tablas. Vamos a proceder a ubicar cada punto en el plano cartesiano. Entonces empecemos con la primera ecuación. Cuando x vale 0, y vale 8,5. Entonces cuando x vale 0 estamos en el origen y vamos a subir por el eje de las y hasta 8,5. Este es 8, este es 9, lo que quiere decir que la mitad de la cuadrícula es 8,5. Ahí vemos entonces el punto ubicado. Ahora tenemos cuando y vale 0, x vale 11,3. Entonces por el eje de las x y hacia el lado positivo vamos a irnos hasta 11,3. Entonces este es 11 y este es 12, 11,3 está por aquí. Entonces vamos a ubicar el puntico, ahí lo vemos, y con esos dos puntos son suficientes para trazar nuestra recta de la primera ecuación. Entonces vamos a cruzar los puntos con la recta, ahí la vemos. Ahora vamos con la segunda ecuación. Entonces cuando x vale 0, y tiene un valor de 19. Entonces aquí tenemos x0, que es el origen, y subimos hasta cuando y vale 19, que quiere decir en este punto. Ahí vamos a ubicarnos. Y ahora cuando y vale 0, vamos a recorrer un x de 7,5. Entonces aquí tenemos cuando y vale 0 es el origen y nos vamos hasta 7,5. Este 6, este 7, 7,5 estaría en la mitad de la cuadrícula. Vamos a ubicar el punto, ahí lo tenemos, y esos dos puntos son suficientes para trazar la recta de la segunda ecuación. Entonces vamos a unir los puntos. Ahí tenemos las dos rectas y vemos dónde se cruzan las dos rectas. Recordemos que para hallar la solución de ese sistema lo que hacemos es interceptar en el eje de las x primeramente el punto de cruce. Aquí vemos entonces, este es el punto de cruce y nos vamos hacia el eje de las x y ahí vamos a obtener el valor de x. Entonces vemos que interceptando x vale 6. Y ahora interceptamos con el eje de las y. Recordemos que este es el eje de las y. Entonces aquí tenemos el punto y nos vamos hacia el eje de las y vemos donde se cruza. Aquí se cruza en y igual a 4. Por tanto, la solución del sistema sería
X igual 6 y Y igual 4. Ahí lo vemos. X igual 6, Y igual 4. Ahora que tenemos ya la solución, recordemos que siempre debemos comprobar que esa solución satisface la ecuación, ya que eso nos va a indicar que el sistema está bien resuelto. Entonces vamos a denominar como comprobando y nos vamos a traer la primera ecuación del sistema, ahí la tenemos, y donde está X vamos a reemplazar por lo que obtuvimos que fue 6 y donde está Y por 4. Entonces reemplacemos 3 por X, 3 por 6 más 4 por Y, pero Y vale 4, ahí lo vemos, y ahora notamos que 3 por 6, 18, más 4 por 4, 16. Sumando los dos términos tenemos que eso es igual a 34, lo que quiere decir que esta solución del sistema satisface la primera ecuación. Ahora vamos a traernos la segunda ecuación y vamos a reemplazar donde está X por 6 y donde está Y por 4. Reemplacemos entonces 5 por X que vale 6 más 2 por Y que vale 4 y eso nos debe resultar 38. Miremos para ver si es cierto que es igual a 38. Entonces 5 por 6, 30 y 2 por 4, 8, sumando eso nos da 38. Se conserva el equilibrio en la igualdad, lo que quiere decir entonces que el sistema está bien resuelto ya que satisface las dos ecuaciones, la solución de dicho sistema. Método de igualación. El método de igualación es básicamente un despeje de variables, en el cual se busca despejar una misma variable en ambas ecuaciones del sistema lineal. El objetivo de esto es reducir al máximo el número de incógnitas. En términos simples, lo que se hace es despejar ambas ecuaciones del sistema lineal y después eliminar las variables en común. Al final obtenemos una ecuación lineal con una incógnita, la cual resolvemos mediante el despeje de variables. Este es uno de los métodos más populares para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. El método de igualación se aplica mediante los siguientes pasos. Primero, ordenar las ecuaciones presentes en el sistema lineal. Segundo, despejar una incógnita común en las ecuaciones que componen el sistema lineal. Tercero, se igualan las dos ecuaciones resultantes. Cuarto, se despeja la ecuación con una incógnita resultante y se obtiene el valor de la primera incógnita. Quinto, se sustituye el valor de la incógnita encontrada en cualquiera de las ecuaciones del sistema lineal. Y sexto, se comprueban los resultados obtenidos mediante la igualdad. Veamos un ejemplo aplicando el método de igualación. Vamos a realizar la lectura del problema. En un almacén hay botellas de aceite de 5 litros y de 2 litros. En total hay 1000 litros de aceite y 323 botellas. ¿Cuántas botellas de cada tipo hay? Bien, entonces no conocemos según el problema la cantidad de botellas de 5 litros y la cantidad de botellas de 2 litros. Lo que quiere decir que vamos a bautizar con las variables esas cantidades. Entonces vamos a denominar con X el número de botellas de 5 litros y con Y el número de botellas de 2 litros. Lo que quiere decir que con estos datos podemos construir la primera ecuación. Podemos decir que si sumamos las dos cantidades de números de botellas, las de 5 litros y las de 2 litros, esto suma en total la cantidad de botellas que hay, que son 323. Esa sería una de las ecuaciones. Aquí vemos la primera ecuación. X más Y igual a 323 botellas que hay. La segunda ecuación corresponde a multiplicar el número de litros de aceite por el número de botellas de cada una de las botellas, porque nos están diciendo que si sumamos las cantidades que corresponden a cada botella, estas suman 1000 litros.
Entonces aquí vemos la segunda ecuación que corresponde a esta parte. Una vez que ya tenemos las dos ecuaciones, para seguir con el método de igualación, lo que corresponde es despejar de cada una de las ecuaciones la misma variable. Entonces vamos a empezar por la primera ecuación, vamos a traernos la primera ecuación y vamos a despejar la variable x de esa ecuación. Entonces vamos a traernos también la ecuación, aquí la vemos, x más y igual a 323 y vamos a despejar x. Lo que quiere decir que vamos a dejar esta variable sola en el primer miembro de la igualdad y aquello que la acompañe lo vamos a trasladar con cambio de signo al otro miembro de la igualdad. Entonces vemos que y acompaña a x a través de la suma o le antecede un signo más, vamos a pasar ese y al otro lado con cambio de signo, este sí pasaría con signo negativo. Entonces nos queda x es igual a 323 que ya estaba del otro lado de la igualdad y el más y pasó con signo negativo, menos y. Ya tenemos despejada de la primera ecuación la variable x. Ahora vamos a traernos la segunda ecuación y también debemos despejar la misma variable en esa segunda ecuación. No podemos intercambiar la variable porque entonces estaríamos cometiendo un error con el método de igualación. Entonces vamos a traernos la segunda ecuación, ya la vemos aquí, y también vamos a despejar x de esa ecuación. Entonces si queremos despejar x de esta expresión, vamos a trasladar el 2y que la acompaña a través de la suma, vamos a pasarlo con signo negativo al otro lado de la igualdad. Aquí nos quedaría entonces 5x solita igual a 1000 que ya teníamos al otro lado de la igualdad y el más 2y pasó negativo, menos 2y. Ahora finalmente vamos a dejar totalmente sola la variable x. Lo que quiere decir que ese 5 que la está multiplicando va a pasar a dividir todo el término que ya tengo al otro lado de la igualdad, es decir, toda esta expresión. Entonces nos quedaría x igual a 1000 menos y que ya tenía del otro lado de la igualdad y el 5 que estaba multiplicando la x, entonces pasó a dividir. Ya tenemos entonces despejada la misma variable x en las dos ecuaciones. Ahora pasemos a el segundo punto de la metodología, la cual corresponde a hacer el proceso de igualación de los dos resultados obtenidos al despejar la variable x. Entonces vamos a pasar el proceso de igualación. Entonces nos quedaría 323 menos y, que es el primer resultado, es igual al segundo resultado, es decir, 1000 menos 2y sobre 5. Vamos a ubicarlo y aquí tenemos el proceso de igualación de los dos resultados. Como notamos, en el primer miembro tenemos un valor que está escrito en forma entera y en el segundo miembro tenemos un valor escrito en forma fraccionaria. Para seguir resolviendo tenemos que convertir esta expresión en forma fraccionaria, es decir, vamos a completar con un 1 en el denominador. Ya aquí lo vemos en forma fraccionaria a ambos miembros. Ahora para seguir solucionando vamos a hacer un producto en cruz, ya que esto que tenemos aquí es una proporción. Entonces vamos a hacer un producto en cruz de las diagonales. Entonces empezamos haciendo esta diagonal siempre. Entonces decimos 323 menos y por 5 igual a 1 por toda esta expresión. Todo lo que se multiplica por 1 da lo mismo. Entonces esta expresión en el segundo miembro va a quedar igual. Entonces ya aquí lo vemos. 323 menos y por 5. Aquí está igual a 1 por 1000 menos 2y queda igual. Ahora vamos a resolver este producto que aparece en el primer miembro. Este 5 va a afectar cada término que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces decimos 5 por 323, eso nos resulta 1615. Signo que viene menos, o podemos decir que más por menos es menos. 5 por y nos resulta 5y.
igual a toda la expresión que ya tenemos al otro lado, que es 1000 menos 2y. Cuando llegamos a este punto, vemos que el paso siguiente es agrupar las variables o los términos que tienen la variable en el primer miembro de la ecuación, y en el segundo miembro de la ecuación vamos a agrupar los valores numéricos, que serían estos dos. Recordemos que todo lo que traslademos o cambiemos de miembro debe ir con cambio de signo. Entonces, en el primer miembro ya tengo un término con variable y que es menos 5y, este queda igual, y este menos 2y está al otro lado, lo vamos a pasar con signo positivo ya que acá le antecede signo negativo. Entonces aquí lo vemos, menos 5y más 2y igual al término numérico que ya tenía del otro lado, que es 1000, sigue siendo 1000 positivo, y 1615 que se encontraba en el primer miembro con signo más lo he trasladado con signo negativo. Cuando llegamos aquí, vemos que lo que sigue es la simplificación de cada expresión. Entonces vamos a proceder. Menos 5y más 2y, esto es una resta de términos. Aquí debe prevalecer el signo negativo porque este es el número mayor. Entonces nos hacemos una resta y nos queda el signo negativo. Nos quedaría menos 3y igual, aquí hacemos entonces la resta y también nos queda negativo porque el mayor es 1615 y le antecede signo negativo, y aquí lo vemos. Y ahora el paso que sigue es despejar totalmente la y de esta expresión o de este primer miembro. Para eso este menos 3 que se encuentra multiplicando la y lo vamos a pasar a dividir al menos 615. En este punto este menos 3 va a pasar con su correspondiente signo negativo a dividir el menos 615. Entonces aquí vemos y igual a menos 615 entre menos 3. Vamos a darle solución a la división de los signos. Entonces tenemos menos entre menos, eso nos va a hacer resultar como más, y dividimos 615 entre 3 y eso nos da como resultado y igual a 205. Esto quiere decir, recordemos que y simboliza el número de botellas de 2 litros que hay. Quiere decir que existen 205 botellas de 2 litros. Entonces, siguiendo con la metodología, ahora la intención es hallar el valor para x. Para eso ya nosotros habíamos hecho inicialmente un despeje de x. Aquí lo vemos, tenemos dos ecuaciones con la variable x despejada. Siempre escogemos la que sea más práctica para deducir el valor de x. Aquí vemos que esta ecuación es más sencilla que esta segunda ecuación. Entonces vamos a traernos esta ecuación y vamos a reemplazar donde está y por lo que obtuvimos de y para saber cuánto vale x. Entonces, reemplazando en esta ecuación, aquí donde está y colocamos 205, ahí lo vemos, y hacemos la correspondiente resta. Por tanto, x tiene un valor de 118. Entonces quiere decir que ya conocemos la cantidad de botellas que hay de 5 litros y de 2 litros de aceite. En este momento ya tenemos la solución del sistema, pero debemos averiguar si esta solución que obtuvimos satisface las dos ecuaciones, ya que si no satisface las dos ecuaciones quiere decir que nos equivocamos en alguno de los pasos de la metodología y debemos corregirla. Entonces vamos a pasar a hacer la comprobación. Entonces aquí tenemos el sistema original y tenemos la solución del sistema obtenido al aplicar el método de igualación. Lo que vamos a hacer para comprobar que se satisfacen las ecuaciones es reemplazar los dos valores x y y en las ecuaciones. Entonces vamos a comprobar, nos vamos a traer esta primera ecuación, x más y igual a 323, y reemplacemos x y y para ver si se cumple que es igual a 323. Entonces, reemplazando, x tiene un valor de 118 más y que tiene un valor de 205.
eso debe ser igual a 323. Y vemos que si sumamos estas dos cantidades nos está dando 323 igual a 323. Se está conservando el equilibrio en la ecuación, lo que quiere decir que el sistema para la primera ecuación está bien resuelto, pero debe satisfacer ambas ecuaciones. Entonces vamos a traernos la segunda ecuación y vamos a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar donde está x por 118 y donde está y por 205. Y aquí vemos el reemplazamiento y ahora vamos a hallar los resultados de cada producto. Entonces 5 por 118 más 2 por 205, si lo hacemos en calculadora, eso nos da 1000 igual a 1000. Está satisfaciendo también la segunda ecuación del sistema, lo que quiere decir que no hubo error en el proceso y el sistema está bien resuelto. Pasemos a resolver otro problema de aplicación utilizando el método de igualación. Entonces el problema ya se encuentra planteado y dice: utilizando el método de igualación, determina los valores de las variables a y b en la figura. Aquí vemos la figura, la cual es un triángulo al que no le conocemos los valores de sus ángulos interiores, pero ya estos ángulos están demarcados con unos términos. Entonces tenemos que este ángulo en el vértice B tiene una medida de b, este otro ángulo en el vértice C tiene una medida de 2b y el ángulo formado en el vértice A tiene una medida de 3a. Entonces deseamos conocer el valor de b y de a en dicho triángulo. Para resolverla vamos a valernos de una propiedad geométrica de los triángulos que dice que si sumamos los tres ángulos interiores al triángulo, este debe ser igual a 180 grados. Entonces aquí podemos establecer la primera ecuación diciendo 3a más b más 2b es igual a 180 grados. Y en el vértice A notamos que nos están dando un ángulo interior al triángulo y en ese mismo vértice nos dan el ángulo exterior a ese vértice. Entonces podemos establecer una ecuación diciendo que 3a más 6a nos resulta un ángulo llano de 180 grados. Aquí lo vemos. Entonces vamos a establecer el sistema. Aquí lo vemos para los ángulos interiores al triángulo. Sumamos 3a más 2b más b igual a 180 grados. Y en el vértice A la suma de los dos ángulos, el interior y el exterior, 3a y 6a, nos resulta el ángulo llano de 180 grados. Entonces ya tenemos el sistema construido, pero al analizarlo vemos que podemos simplificar términos de esas ecuaciones. Por ejemplo, en la primera podemos sumar estos dos términos. Tenemos 2b más 1b, eso nos da 3b. Nos quedaría entonces para la primera ecuación simplificada 3a más 3b es igual a 180 grados. Y para la segunda ecuación también podemos simplificar estos dos términos que tienen la misma variable. Entonces tenemos 3a más 6a es igual a 9a. Aquí ya vemos entonces las dos ecuaciones simplificadas. Ahora vamos a aplicarle el método de igualación para resolver el sistema. Recordemos que para aplicar ese método lo primero que hacemos es establecer cuál es la variable a la cual vamos a despejar en las dos ecuaciones. Y vemos que en este sistema ya hay una ecuación que está muy dada a despejar el valor de la variable a. Entonces vamos a decidirnos por despejar en las dos ecuaciones la variable a. Vamos a empezar por la segunda, que ya está más dada al despeje de a. Entonces despejamos a de la segunda ecuación. Aquí tenemos la ecuación 9a igual a 180 y despejemos totalmente a de la expresión. Entonces ese 9 que se encuentra multiplicando la variable a, vamos a pasarlo a dividir al 180 grados.
Entonces tenemos A igual a 180 sobre 9. Simplificando o dividiendo 180 entre 9 nos resulta A igual a 20. Ya tenemos despejada la A de la segunda ecuación. Ahora pasemos a despejar la misma A en la primera ecuación. Entonces vamos a traernos la ecuación, aquí la tenemos, para despejar el término 3a, este término 3b que se encuentra a este primer miembro de la ecuación antecediéndole signo más, lo vamos a pasar a la otra miembro de la ecuación con signo contrario. Entonces decimos 3a es igual al 180 que ya tenemos al otro lado y el 3b pasó con signo negativo. Ahora finalmente vamos a despejar totalmente la A de esa expresión. Vemos que ese 3 está multiplicando la A, por tanto ese 3 va a pasar al otro lado a dividir 180 menos 3b. Aquí lo vemos, entonces A es igual a 180 menos 3b entre 3. Aquí podemos seguir simplificando, ya que podemos dividir 180 entre 3 menos el 3 también lo podemos dividir entre 3. Entonces vamos a simplificar. 180 entre 3 es igual a 60 menos 3 entre 3 es 1 y nos queda solamente b. Entonces ya tenemos despejada la variable a de ambas ecuaciones. Entonces ahora pasamos a igualar los dos resultados obtenidos para la variable a. Aquí vemos el primer resultado fue 20 igual al segundo resultado de A que fue 60 menos 20. Ahora aquí simplemente de esta ecuación vamos a despejar el valor de B. Para esto, este 60 que se encuentra acompañándola y que le antecede signo más, lo vamos a pasar al primer miembro donde ya tenemos un valor numérico también con signo contrario. Entonces nos quedaría el 20 que ya se encontraba en el primer miembro y el 60 que estaba con signo positivo en el segundo miembro pasó con signo negativo igual a menos B. Ahora vamos a resolver esta resta. 20 menos 60 nos resulta menos 40 igual a menos b. En este caso la variable no puede quedar antecedido con signo menos, por tanto este menos lo debemos despejar de esta variable. Aquí vemos que ese menos no está solo, está acompañado de un 1. Vamos a asumir entonces que esto es menos un b. Ese menos un b está multiplicándola, por tanto ese menos 1 vamos a pasarla a dividir el término que se encuentra en el otro lado de la igualdad, es decir, a menos 40. Entonces nos quedaría menos 40 entre el menos 1 que pasó a dividir. Y ahora sí, b quedó positiva al otro lado de la igualdad. Vamos ahora a simplificar signos y resultados. Entonces menos entre menos nos resulta más y 40 entre 1 sería 40. Por tanto, b vale 40. Una vez que ya tenemos el valor de a y de b, que quiere decir que ya hemos resuelto el sistema. Pero recordemos que debemos comprobar si esos resultados obtenidos para las variables satisfacen o no al sistema, ya que si no satisface, quiere decir que hubo un error en el proceso. Entonces vamos a pasar a hacer la comprobación. Comprobando entonces tenemos la solución del sistema que es a igual 20 y b igual 40 y vamos a verificar si esta satisface cada una de las ecuaciones. Entonces vamos a traernos la primera ecuación que es 3a más 3b igual 180 y reemplacemos los valores de a y b en ella para ver si resulta que el primer miembro da 180 tal y como se encuentra en el segundo miembro. Entonces 3 por a que vale 20 más 3 por b que vale 40 igual 180. Aquí resolviendo cada término tenemos 3 por 20 nos resulta 60 más 3 por 40 nos resulta 120 y la suma de esos dos términos
términos debe dar 180 y como vemos 120 más 60 es 180, lo que quiere decir que satisface la primera ecuación. Ahora verifiquemos si se cumple para la segunda ecuación. Entonces vamos a traernos la segunda ecuación y simplemente esta ecuación posee una sola variable que es a, entonces vamos a reemplazarla por lo que vale a, que es 20. 9 por 20 nos resulta 180 igual a 180, o sea que satisface también a la segunda ecuación, lo que quiere decir que hemos resuelto el sistema adecuadamente. Resolvamos otro problema utilizando la metodología de igualación. El problema enuncia lo siguiente: por la compra de 2 electrodomésticos hemos pagado 3.500 euros. Si en el primero nos hubieran hecho un descuento del 10% y en el segundo un descuento del 8%, hubiéramos pagado 3.170 euros. ¿Cuál es el precio de cada artículo? Como vemos al final con la pregunta están indicándonos que lo que vamos a buscar es el precio de los 2 electrodomésticos. Entonces vamos a denominar con las variables X y Y el precio de cada uno. Vamos a decir que X es el primer electrodoméstico y Y representa el precio del segundo electrodoméstico. En la primera parte del problema nos indican que si compramos los 2 electrodomésticos sin ningún tipo de descuento, debemos pagar 3.500 euros. Entonces eso lo podemos expresar en forma de ecuación diciendo X más Y igual a 3.500 euros. Esa sería la primera ecuación. En la segunda parte podemos transformar esa información en otra ecuación. Nos dicen que si al primer artículo se le hace un descuento del 10%, es decir, a X se le hace un descuento del 10%, les recuerdo que ese 10% lo podemos representar en forma decimal para armar la ecuación. Entonces, cuando armemos la ecuación no vamos a escribir 10% porque no se debe, sino que vamos a utilizar el equivalente en decimal, que sería 0,1 o 0,10. Lo mismo sucede con el 8%, debemos trabajar con su equivalente en decimal, que sería 0,08. Entonces, si al primer artículo, que es X, le hacemos un descuento de 10% más el 8% de descuento al segundo electrodoméstico, estamos pagando solamente 3.170 euros. Entonces eso lo vamos a expresar también en una ecuación diciendo lo siguiente. Aquí vemos la primera ecuación y la segunda ecuación sería el precio original del primer electrodoméstico menos el descuento que se le hizo a ese electrodoméstico y que es del 10% representado en decimal con 0,1. Entonces esa resta representa la primera parte del problema, más ahora al precio original del segundo electrodoméstico le vamos a hacer un descuento, es decir, le vamos a restar el 8% que en decimal equivale a 0,08 de ese precio original. Entonces aquí eso debe ser equivalente al precio que se va a pagar por los 2 artículos. Aquí vemos entonces las 2 ecuaciones expresadas para determinar el valor de cada artículo. Pero aquí en esta segunda parte, es decir, en la segunda ecuación, podemos hacer un proceso de simplificación, ya que tenemos términos que poseen la misma variable. Entonces aquí tenemos un X menos 0,1X, eso le podemos hacer una resta. Lo mismo sucede con esta otra parte, un Y menos 0,08Y, eso nos daría un resultado. Entonces vamos a simplificar esa segunda ecuación. La primera la vamos a dejar indicada. Entonces tenemos 1 menos 0,1 nos resulta 0,9X más, aquí restamos 1 menos 0,08 nos resulta 0,92Y igual a 3.170. Ahora sí vemos las 2 ecuaciones ya listas para trabajar por el método de igualación.
Siguiendo entonces con el método de igualación, vamos a despejar la misma variable de las dos ecuaciones. Vamos a escoger el despeje de la variable x. Entonces vamos a traernos la primera ecuación del sistema y vamos a despejar la variable x de él. Vamos a colocar la ecuación x más y igual a 3500 y despejemos a x. Para dejar sola a x en el primer miembro, aquello que la acompaña, que en este caso es el más y, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación con cambio de signo. Entonces nos quedaría x igual a 3500 menos y. Ya aquí hemos despejado x en función de y, entonces vamos a traernos ahora la segunda ecuación y también vamos a despejar la misma x de esa ecuación. Entonces, para despejar el término que contiene x, vamos a pasar a aquello que la acompaña, que en este caso es más 0,92y, al otro lado con cambio de signo. Entonces, esto va a pasar con signo negativo. Nos quedaría entonces 0,9x igual al término numérico que ya tengo del otro lado, que es 3170, y el 0,92y pasó con signo negativo. Finalmente vamos a dejar totalmente sola la x en el primer miembro de la ecuación y el 0,9 que la multiplica lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces x va a ser igual a 3170 menos 0,92y, que ya se encontraba en el segundo miembro, y el 0,9 pasó a dividir toda la expresión. Aquí podemos seguir simplificando, ya que este 0,9 lo podemos dividir al 3170 y divide también al 0,92. Entonces en calculadora vamos a dividir, x va a ser igual a 3170 entre 0,9 nos resulta 3522,22 menos 0,92 entre 0,9 nos resulta 1,022y. Ahora sí hemos despejado totalmente la x de la segunda ecuación. Entonces, siguiendo con la metodología, lo que sigue es hacer la igualación de los dos resultados de x. Ahora entonces vamos a igualar los dos resultados que obtuvimos para x. Vamos a colocar igualando las ecuaciones. Entonces 3500 menos y será igual a la otra expresión, que es 3522,22 menos 1,022y. Ya tenemos igualado, entonces aquí vemos que el paso siguiente es agrupar en el primer miembro de la ecuación los términos que contienen la variable y, que serían estos dos. El menos y ya se encuentra de ese lado de la igualdad, entonces al que vamos a trasladar es a este término. Él se halla antecedido con signo negativo, al trasladarla quedará con signo positivo. Entonces aquí ya vemos el traslado igual al término numérico que ya tengo al otro lado de la ecuación, que es 3522,22, y el 3500, que es otro término numérico y que se encuentra en el primer miembro, lo trasladamos con cambio de signo. Aquí la antecede signo más, lo cambiamos a negativo. Ahora vamos a simplificar cada miembro. Vamos a decir menos 1, porque recordemos que cuando no vemos un número antecediendo el literal, lo asumimos como 1, pero aquí tenemos un menos, entonces lo llamamos menos 1. Menos 1 más 1,022 en calculadora, eso nos resulta 0,022y. Igual hacemos la resta en calculadora de esta expresión y nos da 22,22. En este punto de la ecuación lo que vamos a hacer es a despejar o dejar totalmente sola la variable y en el primer miembro de la ecuación, y este 0,022 que se encuentra multiplicándola la vamos a pasar a dividir al 22,22. Entonces ya aquí vemos la expresión ya dividida y en calculadora eso nos resulta como y igual a 1010. Como ya conocemos el valor de la variable y, entonces podemos escoger una de las dos ecuaciones que habíamos despejado para hallar el valor de x y reemplazar el valor de y para obtener ese x. Entonces aquí en este caso vamos a escoger la segunda ecuación despejada para x, que es esta.
y la vamos a traer acá para decir que vamos a reemplazar a y en esa ecuación. Entonces aquí tenemos la ecuación x igual a 3522,22 menos 1,022y, pero y vale 1010. Lo reemplazamos y resolvemos en calculadora. Entonces el resultado que nos arroja es x igual a 2490. Como ya conocemos los dos valores de las variables que estábamos buscando, es decir, los precios de los electrodomésticos, debemos averiguar si ese sistema está bien resuelto. La manera de hacerlo es hacerle el comprobando de los valores obtenidos en el sistema de ecuaciones. Entonces pasemos a ver si satisface o no satisface esa solución al sistema. Entonces la solución del sistema sería x igual a 2490 y y igual a 1010. Vamos a traernos el sistema para hacer el comprobando. Vamos a colocar la primera ecuación de ese sistema y donde está x reemplazamos por 2490 y donde está y por 1010 para ver si nos resulta a 3500. Entonces reemplacemos, aquí vemos, al sumar eso debe dar 3500 y como vemos en calculadora nos da 3500, lo que quiere decir que hasta ahora satisface la primera ecuación del sistema, pero debe satisfacer las dos ecuaciones. Entonces vamos a traernos la segunda ecuación del sistema, aquí la vemos, reemplazamos a x y a y que ya tenemos los valores y aquí vemos los valores de x y y reemplazado en la expresión y vamos a resolver en calculadora. Entonces aquí vemos que al multiplicar estos dos términos en calculadora más estos dos términos también multiplicados nos resultan estos términos. Aquí el primero nos arroja 2241 más este otro producto nos arroja 929 y al sumarlos entre sí debe dar 3170. Entonces vemos que en calculadora sí se está cumpliendo con la igualdad, lo que quiere decir entonces que el sistema sí está bien resuelto. Ahora vamos a desarrollar la actividad número 2, la cual consta de dos sistemas de ecuaciones lineales a las cuales vamos a desarrollar con el método gráfico. La actividad número 3 nos pide determinar la solución de dos sistemas de ecuaciones lineales por el método de sustitución. Bueno, jóvenes, estos fueron los métodos gráfico y de igualación para resolver sistemas de ecuaciones lineales. En la próxima clase terminaremos de ver los demás métodos. Nos vemos.